el ingreso familiar de emergencia, el IFE, al 80% de la población más vulnerable del registro social de hogares, independiente de la condición sanitaria de la comuna donde resida el beneficiado. Queremos conocer más sobre este aporte y su entrega. Para eso ya estamos en contacto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos hoy estos minutos. Hay varios temas, ministro, pero quiero partir justamente con el anuncio del presidente Piñera el día de ayer. ¿Cuáles son las diferencias, el cambio, la novedad con respecto al ingreso familiar de emergencia que se tenía hasta antes de ayer y el que comienza el día de hoy oficialmente, después del anuncio? Sí, miren, Nicolás, creo que son varios los cambios. Déjame ponerlo de la siguiente forma. Primero, mayor cobertura. ¿Por qué mayor cobertura? Porque el ingreso familiar de emergencia en marzo llegó prácticamente 6,5 millones de personas, ahora va a llegar a 13 millones de personas, o sea, prácticamente el doble. Segundo, son más beneficios. ¿Por qué más beneficios? Porque antes lo que hacíamos es que este ingreso familiar de emergencia pagaba en algunos casos 100.000 pesos, en otros casos 60.000 pesos por persona, otros casos 40.000 o 25.000. De ahora en adelante, desde abril hasta junio, van a ser 100.000 por persona, ¿ya? Y esto sin importar la situación sanitaria. Ahora, antes lo que hacíamos que estos montos que variaban dependían de la situación sanitaria. Ahora no, para todo el mundo, independiente de dónde esté, ¿no es cierto?, en qué tipo de comuna esté, si está con cuarentena, está en transición, lo que sea, 100.000 pesos por integrante. Y tercero, más fácil de acceder, menos requisitos. ¿En qué sentido? Que antes existían ciertos umbrales de ingreso, topes de ingreso, que dejaban a ciertos hogares afuera. Ahora se levanta ese tope de ingreso y estamos llegando al 80% del registro social de hogares, del 80% más vulnerable. Entonces, ¿qué significa? Eso significa llegar a los 13 millones de personas. Y además, estamos tratando de hacerlo lo más automático posible. Las personas que han estado, sobre todo en listas anteriores del IFE, del ingreso familiar de emergencia, se les va a pagar automáticamente. A los que no están en el registro social de hogares, les pedimos que se inscriban, para que una vez que se inscriban podamos hacer los pagos y de ahí automatizarlo para los meses siguientes de mayo y junio. Claro, se puede hacer a través de ingresodemergencia.cl. Ministro, explicado estos cambios, quiero llegar a una pregunta que es bastante oportuna, digamos, en esto. ¿Por qué antes no se hizo esta facilitación del IFE y la extensión y aumento de cobertura? En algún minuto, de hecho, el IFE estaba supeditado a la fase del plan paso a paso en que estaba la persona, la familia. ¿Por qué finalmente se deja de lado eso y se facilita y se aumenta la cobertura, como dice usted? ¿Es una respuesta, una reacción a, por ejemplo, la tramitación del 10% en el Congreso? Mira, Nicolás, a ver, dos cosas distintas. Sí. Primero que nada, esto es una red de protección que es muy masiva, como estás dándote cuenta, son 13 millones de personas acá en el ingreso familiar de emergencia que van a tener estos ingresos adicionales por 3 meses. Entonces, por esos 3 meses ellos pueden contar con estos ingresos. Además, acabamos de tener el bono clase media, que son prácticamente 2 millones de personas, o sea, estamos llegando a 15 millones de personas. Esta es una red masiva que antes no existía. Y haberla hecho, bueno, ha generado también todo un esfuerzo para poder implementarla. Hoy día ya podemos implementarla de forma masiva, lo estamos haciendo. Lo segundo también que ha cambiado es que efectivamente las condiciones sanitarias han cambiado. Antes, bueno, en algún momento esperábamos que esta crisis sanitaria fuera más corta, claro, pero bueno, nos hemos dado cuenta que ha sido algo más larga y ahora lo que necesitamos es darle tranquilidad a las personas para que puedan estar en sus hogares y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, con este ingreso familiar de emergencia. Casi todo Chile está en cuarentena, así que el requisito anterior no sería no es necesario, digamos. Claro, pero así todo, efectivamente, Nicolás, pero así todo lo que queremos decir a las personas, incluso si el día de mañana lo que ocurre es que su comuna pasa de fase 1 a fase 3 o fase 4, bueno, hasta junio, igual de todas formas usted puede contar con estos 100.000 pesos si está en el 80% del registro social de hogares. Entonces, en ese sentido queremos darles tranquilidad, que ojalá también cuenten con esos recursos, lo sepan que los van a tener. Y esto también nos permita también, en ese sentido, poder controlar mejor la pandemia y, por lo tanto, poder, ojalá, retomar nuestras vidas más normales en unos meses más. Entonces, por eso que también, claro, hemos ido formando esta red, pero también antes teníamos bastante incertidumbre de cuánto iba a durar esta pandemia. Ha durado más de lo que queríamos y obviamente esto significa que en estos momentos, que sobre todo hoy día son momentos más complicados sanitariamente, nosotros nos dimos cuenta que era necesario hacer esto y por lo tanto lo estamos haciendo y queremos darle en ese sentido tranquilidad a los chilenos. ¿Usted descarta entonces, ministro?
Perdón, disculpe, usted lo último. descarta... Sí, por favor. Sí, adelante. Lo último, disculpe, Sí. Nicolás. No se preocupe. Esto está pensado hasta junio, en el sentido que esperamos que ya en junio ojalá las condiciones sanitarias mejoren. Pero si esto no fuera así, bueno, obviamente vamos a tener que continuar con esto. En ese sentido queremos darle tranquilidad a los chilenos, que los recursos van a estar ahí, estamos movilizándolos para que les lleguen lo antes posible y que de esa forma ellos también puedan continuar cuidándose en sus casas. Claro, desde el Ejecutivo siempre se ha dicho que es una red de protección que se va afinando, actualizando y que se flexibiliza. Pero quiero volver un poco al punto que yo le preguntaba, ministro Cerda. ¿No es una reacción, como opinan muchos, a la discusión que actualmente se está dando del tercer retiro del 10% en el Senado? Porque los tiempos son muy coincidentes y también la presión, no es de la oposición, sino desde el oficialismo para más ayudas. Se ha hecho con bastante más ímpetu desde Chile Vamos, desde el territorio amigo, digamos. Mire, Nicolás, aquí lo que pasa es que hay una preocupación por la situación de los chilenos, eso es, y el gobierno está preocupado y el presidente así nos ha pedido que nos preocupemos de que a los chilenos les lleguen los recursos para que ellos estén tranquilos. Ahora, como usted me pregunta acerca del retiro del 10%, sí nosotros quisiéramos ser claros, creemos que este tipo de políticas son efectivamente superiores a un retiro del 10%. ¿Y por qué son superiores? Porque la verdad, como le decía, estamos llegando a 13 millones de personas, una cantidad muy masiva. Y considere lo siguiente, que en el caso del retiro del 10% hay una cantidad muy importante de chilenos, sobre todo los más vulnerables, que ya no tienen saldos en sus cuentas. Y como no tienen saldos en sus cuentas, no les van a llegar los recursos. Si usted piensa en una familia vulnerable de 4 personas, lo que está pensando es que les va a llegar durante cada mes, en los próximos 3 meses, 400.000 pesos. Por lo tanto, estamos pensando en 1.200.000 pesos. Ese tipo de recursos a las personas que hoy día no tienen saldo en su cuenta individual de las AFP o que tienen poco saldo, no les van a llegar. Y por lo tanto nosotros creemos que este tipo de política es mucho más conveniente, pues, sobre todo para los chilenos más vulnerables. Y también, déjeme decirle lo otro, también es más conveniente porque efectivamente el retiro del 10% lo que hace es que debilita las pensiones futuras y van a haber muchos chilenos que van a haber pensiones más bajas hacia adelante. Este otro tipo de políticas que estamos poniendo acá disponibles para los chilenos son políticas que, como son financiadas con recursos fiscales, no debilitan las pensiones futuras. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista, obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de tener cada vez mejores redes de protección financiadas desde el Estado, y eso es lo que estamos haciendo. No creemos, por lo tanto, no creemos que es lo adecuado hacerlo del 10%, sobre todo porque esto va a impactar en los próximos años, ¿no es cierto?, a que muchos chilenos van a ver pensiones más bajas. Y nos vamos a ver encontrado también entonces a que muchos chilenos se van a sentir complicados económicamente más adelante. Por eso que nosotros creemos que la forma de hacerlo es a través de estas ayudas fiscales. Ministro Cerda, voy a volver al detalle de la red de protección que plantea el Ejecutivo, que es muy importante para todas las personas que tienen dudas, de hecho, con los distintos procesos que se abren o ya están abiertos algunos días. Pero para cerrar el tema 10%, bien concreto, ¿usted cree y el gobierno cree que hay un aprovechamiento político más bien en este tercer retiro? Y se lo pregunto porque hay diputados que ya hablan de la posibilidad de un cuarto retiro del 10% si es que el presidente Piñera, el gobierno en este caso, acude al Tribunal Constitucional. Y además se habla de una posible acusación constitucional si es que se acude al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay un aprovechamiento más que político, electoral de esta discusión legislativa? Mira, a nosotros nos preocupan básicamente lo siguiente: la situación socioeconómica y sanitaria de los chilenos, y por eso que nuestra preocupación principal es tratar de que los chilenos se cuiden, vacunarlos, ¿no es cierto?, y ojalá poder salir de la situación sanitaria. Eso es lo primero. Lo segundo es que lleguen los recursos cuando sea necesario, y por eso que estamos implementando esta red de protección que es muy amplia. Y lo tercero es que también nos preocupa el futuro de los chilenos en cuanto a sus pensiones. Y por eso que creemos que no es una buena política ni el tercer retiro, ni un cuarto retiro, ni un quinto retiro. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y eso es lo que está en el corazón del gobierno y lo que nos ha pedido el presidente. Y a eso vamos a ir abocados. Y nosotros tenemos que tratar, por lo tanto, de que los chilenos tengan tranquilidad, de que le lleguen sus recursos y ojalá salir lo antes posible de la pandemia. Esa es nuestra preocupación, eso es lo que vamos a seguir haciendo como gobierno. Bien, vuelvo a las ayudas y quiero hablar del bono clase media, ministro, porque han habido varias
dudas, valga la redundancia, críticas de algunos sectores, pero también de la ciudadanía, independiente del tema político. Hablamos un poquito de la cobertura. Por ejemplo, el IFE, usted me corrige, me puedo equivocar, va a llegar a 13 millones de personas. El bono clase media, el nuevo bono clase media que comenzó su postulación el fin de semana, va a llegar a 2 millones de personas aproximadamente, espera el gobierno. Ahí los números son bien relevantes y hay mucha gente que dice, a mí no me consideran clase media o no tengo o no cumplo con uno o dos requisitos para ese bono. ¿Qué se le dice a esas personas y por sobre todo qué pasa también con el proceso de apelación? Ayer la ministra Rubilar en 24am de hecho dijo que aquellos que no puedan acceder al bono clase media se va a evaluar nuevas herramientas. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas herramientas también? Entonces, mire, déjeme... son varias preguntas en una, pero vamos por partes. Sí, son varias preguntas, pero está perfecto, Nicolás, y me parece muy bien. Entonces, déjeme tratar de explicar un poco cómo está diseñada nuestra red de protección. Tenemos primero un instrumento muy masivo que es el ingreso familiar de emergencia o este nuevo ingreso familiar de emergencia, porque efectivamente son más montos para muchas más personas y mucho más fácil de acceder. Eso está disponible, eso es una mejora sustancial, porque hasta hace un mes atrás, el mes de marzo, estamos llegando a 6,5 millones de personas, ahora vamos a llegar a 13. O sea, es un aumento de cobertura muy importante. Entonces, lo que queremos decirle a los chilenos es que primero está disponible ese instrumento. Y como les decíamos, para una familia que tiene 4 personas, eso significa que van a ser pagos de 400 mensuales, ¿no es cierto?, en esta red de protección, si se califican al IFE, durante 3 meses, o sea, prácticamente 1.200.000 pesos. ¿Ya? Y creemos que eso obviamente es una ayuda importante y que nuestra preocupación ahora es hacérselo llegar lo más rápido posible y fácilmente posible. Por eso estamos tratando de automatizar procesos y que lleguen esos recursos. Lo segundo es el bono clase media, que está pensado tal vez no para ese 80% o esos 13 millones de personas, sino que para otro segmento de más ingresos formales y con algo más de ingresos, ¿no es cierto?, que van entre básicamente salario mínimo y 2 millones de pesos, y también para personas que está pensado que les han caído los ingresos prácticamente 20%. ¿Ya? Pero entonces, por lo tanto, es para otro grupo de personas. Y el problema, ministro, perdón que lo interrumpa ahí, pero desde el mismo gobierno, desde los distintos ministerios que tienen a cargo este tema de ayuda, se ha dicho de que si uno no puede optar por requisito al bono clase media, está la posibilidad del ingreso familiar de emergencia. O sea, se dice, si usted no puede con uno, vaya con el otro, pero los montos y las características son distintas. Entonces, también es un tema cuantitativo y cualitativo, podríamos decir. Pero por eso te decía, Nicolás, yo entiendo efectivamente eso, pero fíjate lo siguiente. Vamos. El bono clase media son 500.000 pesos, ¿no es cierto?, para cada persona, por una vez. Aquí lo que estamos hablando del ingreso familiar de emergencia para una familia es, si tú quieres, como te decía, yo te hablaba de 4 personas, pero también puedes pensar incluso de 3 personas. Una familia de 3 personas va a recibir 300.000 pesos en abril, 300.000 pesos en mayo y 300.000 pesos en junio, o sea, va a recibir también 900.000 pesos. Entonces, también son montos bastante importantes, incluso cuando lo comparas con el bono clase media, que son 500.000 pesos. Es otra forma de pagarlo y es otro mecanismo, pero que se complementa en ese sentido. Y lo último que quería decirte es que el bono clase media está pensado para personas que ganan hasta 2 millones de pesos, pero entendemos también que puede haber personas que ganen algo más de 2 millones de pesos y quieran también algún tipo de ayuda. Para eso, lo otro que vamos a tener disponible es un préstamo social que a partir el 8 de mayo en adelante, donde se puede solicitar, donde este préstamo social es un préstamo, efectivamente, es un préstamo, pero es un préstamo a tasa cero, es un préstamo que se empieza a pagar después de un año, y es un préstamo que se paga con un tope de 5% de tus ingresos y con máximo 4 años. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a los 4 años es posible que no alcances a pagar todo el préstamo y por lo tanto en la práctica es como que tienes un bono de salida. Entonces, en ese sentido estamos tratando de llegar a prácticamente a todos los chilenos, en el sentido de darle a una parte muy importante el ingreso familiar de emergencia de 13 millones de personas, otros 2 millones de personas el bono clase media. También se me olvidaba decir que en ese bono clase media hay prácticamente 1.300.000 pensionados que también van a tener un bono adicional de 100.000 pesos. Y aparte de eso tenemos el préstamo social para otras personas que son de mayores ingresos. Entonces tenemos toda esta batería de instrumentos dando vuelta que deben ser importantes. Creemos que va a llegar a una cantidad muy importante de chilenos. Ahora, lo que ha dicho la ministra Rubilar es que sí seguimos preocupados. ¿Y eso qué significa? Que una vez que implementemos estos instrumentos, ¿y por qué digo implementemos? Porque efectivamente el ingreso familiar de emergencia
tenemos que implementarlo en el sentido que tenemos que pasar de 6,5 millones a 13 millones, doblar la cobertura. Pero sí, incluso si después que hagamos eso nos damos cuenta que hay chilenos que no les está llegando por alguna razón, obviamente que vamos a tener que implementar algún instrumento adicional, pero o mejorar estos instrumentos lo que más podamos, pero para eso también tenemos que hacer esta implementación y hacer el diagnóstico efectivamente de a qué grupo no le estamos llegando. Creemos que ahora la ayuda es muy, pero muy masiva y nos parece bien, eso es lo que necesitamos hoy día los chilenos. Y por último, que se nos acaba el tiempo, con respecto a eso, usted nos dice la batería de medidas y también que se pueden ir implementando si es necesario. ¿Qué opina usted y cuál es su reacción cuando escucha las críticas transversales del mundo parlamentario político de que la red de protección tiene letra chica, de que tiene restricciones, de que finalmente no hay empatía con la ciudadanía y no tiene una mirada de lo que efectivamente están pasando los chilenos? ¿Cómo reacciona usted? Mire, más allá de las críticas, nosotros sí somos un gobierno que escuchamos y que tratamos de ir mejorando todo lo que podamos. Y efectivamente el ingreso familiar de emergencia que tenemos hoy día es un ingreso familiar de emergencia muy distinto al que teníamos antes, porque efectivamente lo íbamos mejorando y lo íbamos mejorando porque esta red de protección no existía y tuvimos que, de alguna forma se montó o se hizo en estos últimos meses. Y se ha ido mejorando cada vez más y bueno, hoy día creemos que tenemos una red de protección muy potenciada. Ahora, si así todo hay grupos que no le esté llegando, bueno, lo vamos a seguir mejorando en todo lo que podamos. Pero en ese sentido, lo que sí queremos decirle a los chilenos es que nuestra intención es obviamente estar al lado de ellos y darles tranquilidad. Y eso es lo que estamos haciendo con el IFE cuando lo potenciamos tanto. Eso es lo que hacemos cuando se pagan prácticamente 2 millones de bonos de clase media. En ese bono de clase media el año pasado eran 1.200.000, ahora vamos a 2 millones. El año pasado en el bono clase media no había bonos para los pensionados. Hoy día sí hay bono para 1.300.000 pensionados. Entonces sí hemos ido tratando de mejorar todo lo que hemos podido ir mejorando, pero también solamente decirle, obviamente esta red no existía y algo que se ha tenido que ir creando y perfeccionando a medida que han pasado los meses. Ministro Rodrigo Cerda, nuevamente muchas gracias por estos minutos acompañándonos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de la mañana informativa. Cuando desafíe